Hola, esto es Historias del Espectáculo y aquí os voy a contar todo lo que hay detrás de las canciones, cantantes y actores que han sido parte de nuestra vida. Hoy... I used to go around collecting garbage and the kids started... Dear Mrs. Smith, your son died bravely today on the... Su forma de caminar, con su 1,85 m, me recordaba a la de un gran felino. Relajada pero decidida, un ligero balanceo lateral, la mirada fija al frente. En resumen, reflejaba una actitud despreocupada y desafiante. La imagen de un hombre duro y enigmático que también podía ser todo ternura. Así veo yo la personalidad de Robert Charles Durman Mitchum, conocido como Robert Mitchum, que nació el 6 de agosto de 1917 en Bridgeport, Estados Unidos. Era hijo de James, un soldado de origen irlandés, y su madre Anne, una inmigrante noruega. La familia se trasladó a Carolina del Sur y ahí murió su padre, aplastado por el vagón de un tren mientras trabajaba como ferroviario. A la madre el gobierno le concedió una pensión por viudez. Pronto se dio cuenta de que estaba nuevamente embarazada de su tercer hijo y regresó con su familia a Connecticut. Ahí se casó con un ex mayor del ejército británico que la ayudó a cuidar a los niños. Y no resultaba sencillo cuidar de Robert. Era bromista y camorrista y a menudo se veía involucrado en peleas y travesuras. Así que cuando tenía 12 años, su madre lo envió a vivir con sus abuelos en Felton. La intención era que mejorase su carácter, pero... fue prontamente expulsado de la escuela secundaria por pelearse con el director. Expulsado de la escuela, se dedicó a vagabundear. Se subía en marcha a los trenes y viajaba sin un destino determinado. Trabajó como minero, estibador, portero de un club nocturno, también como colaborador de un astrólogo y, cómo no, boxeador. Se le daba bien imaginar historias, así que fue contratado como guionista, pero él realmente lo que deseaba era ser actor. Y se colaba en distintas producciones para ver si llegaba su ocasión. Y esta llegó. En el rodaje de un western, un extra cayó muerto por la embestida de un caballo. Él estaba cerca. El director mandó retirar el cadáver y, tomando el sombrero de este, se lo encasquetó a Robert diciéndole: «Sigue tú». Y vaya si siguió. De 1917 a 1997 rodó más de 130 películas y series, siempre con su mirada seductora de «cariño, me importa una mierda». Siguió como figurante en una larga serie de películas y en 1944 ya tuvo un papel relevante en When Strangers Marry, cuando los desconocidos se casan. Y al año siguiente comenzó a conseguir popularidad cuando intervino en la película También somos seres humanos. Esa actuación le valió una mención para el Oscar, aunque nunca lo ganó. En 1947 consiguió una de sus mejores interpretaciones en la película Su única salida. Aunque él aseguraba que siempre quiso ser un vago y que solo tenía dos formas de actuar, con caballo y sin caballo, lo cierto es que cuando los productores tenían un papel difícil de repartir, decían: «Id a buscar a Mitchum». Él mismo lo decía: «No me importa lo que interpreto, puedo hacer de marica polaco, mujeres, enanos, lo que sea, y normalmente lo hago todo a la primera». Cantaba bien, le gustaban los ritmos tropicales. Grabó un álbum llamado Calypso es así y uno de sus grandes éxitos fue la balada de Thunder Road. Vamos a escucharla. Let me tell the story, I can tell it all. About the mountain boy who ran illegal alcohol.
compartió cartel con las mujeres más deseadas del momento, con Marilyn Monroe en Río sin retorno, con Jane Russell en Macao y las fronteras del crimen, con Ava Gardner en Odio y Orgullo, con Susan Highwood en La hechicera blanca, con Rita Hayworth en Fuego escondido y con Shirley MacLaine en Cualquier día, en cualquier esquina. Con todas ellas tuvo su aquel, pero con la MacLaine la cosa se prolongó durante años, cualquier día y en cualquier esquina, sí. Su romance con ella fue tan extenso en el tiempo, tan intenso y tan polémico, que hizo peligrar su matrimonio con Dorothy Spence, a la que Robert conoció con 16 años y ella 14. Con ella tuvo 3 hijos. Su matrimonio duró 57 años y su mujer y él permanecieron juntos hasta que la muerte los separó. Dorothy comentó: tuvimos tiempos duros. A veces las mujeres me echaban a codazos para llegar a Bob. Lo que la gente se olvida es que Bob es una persona muy familiar. Da igual lo que haga, siempre regresa con su familia. Sí, es que ella había comprendido con quién se había casado y quién era él. En 1947 ya comenzaba a ser una estrella y la policía lo detuvo junto con 2 aspirantes actrices por posesión y consumo de narcóticos. Hablando sin rodeos, los pillaron fumando unos porros en el apartamento cochambroso de un camello de Los Ángeles. La prensa hizo del incidente un caso espectacular, como si fueran los atracos de Dillinger o de Bonnie and Clyde. Mitchum pensó que su carrera en el cine estaba acabada, pero su patrón, el excéntrico millonario Howard Hughes, que estaba fascinado con Robert, decidió que iba a poner todos sus esfuerzos para que aquello no perjudicara ni a su empresa ni a su chico. Contrató al mejor abogado criminalista de California, Jerry Gisler. Este adoptó una curiosa táctica. En lugar de preparar una defensa, se lavó las manos. Exhibió en toda la prensa el profundo arrepentimiento de Bob. Hizo que éste escribiera una carta autoinculpatoria para publicarla en la prensa diciendo: la única sensación que experimenté al fumar marihuana fue una especie de apacible calma que me liberaba de la tensión. Nunca me convertía en un alborotador o camorrista. Me tranquilizaba y me hacía menguar mi actividad. La probé por vez primera en Ohio en 1936 y no había vuelto a hacerlo hasta 1947. Fue una buena táctica. Lo hubieran condenado a 6 años de cárcel sin posibilidad de libertad condicional, pero le cayeron 2, conmutados en el acto por 60 días de cárcel y 2 años de condicional. Cuando salió de la cárcel, Mitchum declaró: es como Palm Springs, pero sin gentuza. Profesionalmente su popularidad no había sufrido menoscabo. La gente prefería a Mitchum como un rebelde, un chico malo al que se le perdonan sus travesuras. La ayuda de Hughes despertó en Bob un sentimiento de lealtad que le hizo seguir trabajando para el estudio hasta 1955, incluso haciendo películas por lo habitual mediocres, con algunas maravillosas excepciones como The Lusty Man, Los hombres lujuriosos o Angel Face. De resto, pocas se salvaban. Como le dijo un productor de la RKO: eres nuestro principal vendedor de mierda. Pero Mitchum se cansó de vender mierda y el primer proyecto en el que se embarcó tras convertirse en un actor independiente fue La noche del cazador. A esta le siguieron Bandido, Track of the Cat, Más allá del Río Grande, con él llegó El escándalo, 3 vidas errantes y El Dorado.
De vuelta del rodaje en la India de Entre dos fuegos, en el larguísimo viaje de avión entre Delhi y Londres, el productor descubrió que Mitchum llevaba una gran bolsa de British Airways. Le preguntó qué llevaba. El actor abrió la cremallera y le mostró una asombrosa cantidad de bhang, la variante india del hashish. Al pobre productor casi le da un síncope, pero al llegar a Londres, el oficial de aduanas le preguntó a la estrella: ¿algo que declarar, señor Mitchum? El actor levantó la bolsa y el sonriente funcionario le dijo: «Bienvenido a Inglaterra». El culmen de la unión entre droga y trabajo para Mitchum fue la hija de Ryan. Inexplicablemente, a David Lean se le había metido entre ceja y ceja que Bob tenía que interpretar a un pacífico maestro de escuela. Mitchum rechazó el papel. Tenía entendido que los rodajes de Lean duraban años. Lean no tiró la toalla e insistió a través de su guionista Robert Bolt. Este le aseguró que iba a ser un rodaje fácil y breve. La realidad fue muy distinta. El rodaje se alargó y se alargó. Y el actor, que estaba alojado en el único hotel del pueblo, viendo cómo pasaban las semanas y aburriéndose mortalmente, se dedicó a sembrar marihuana en el jardín trasero del hotel e invitaba a cualquiera a fumarse un porro de la diabólica hierba. Sarah Miles, que era su coprotagonista en el film, se quedó de piedra cuando fue a visitar a Bob y se encontró a su madre y a Mitchum fumándose unos canutos en la terracita del hotel, ciegos de alcohol. Sí, Robert Mitchum fue un personaje inefable. Su sentido del humor y su afán por escandalizar a la gente le hacían decir cosas como: «Mi mujer me protegió cuando me daba por intentar matar gente en los bares». O decía: «Ser actor no es un trabajo de verdad». Aseguraba que nunca veía sus películas porque «me pagan para rodarlas, no para verlas». Los actores que siguen a Stanislavski solo hablan del método y de la motivación del personaje. En mis tiempos solo hablábamos de follar y de las horas extra de rodaje. Promocionando la película La hija de Ryan ante un público compuesto de estudiantes de periodismo, Mitchum entró en la sala, se puso en pie junto a la primera fila, sacó una bolsa de papel marrón y se la pasó a uno de los chavales que tenía cerca. Este miró el contenido, se rió y pasó la bolsa a su compañero. Todos cogieron un poquito. La bolsa contenía una piedra enorme de hashish. Charles Pepper le preguntó si había estudiado el método Stanislavski y él contestó: «No, pero he estudiado el método Smirnov». El sentido del humor de Mitchum, sobrio o drogado, era arrebatador. En España, en el rodaje madrileño de Villa Cabalga, una de las localizaciones se hallaba junto a unos tuberíos de aguas residuales. El actor observó: «Me levanto, voy a cagar, salgo para ir a trabajar y allí, en medio de todo, veo pasar mi mierda. Lo encuentro muy gratificante». Solía salir de juerga hasta el amanecer con Frank Sinatra, Orson Welles y John Wayne. Seguro que los echó en falta cuando, la noche del 1 de julio de 1997, cuando le faltaba un mes para cumplir 80 años, Robert Mitchum falleció de cáncer de pulmón en su residencia de Santa Bárbara, California. Justo antes de irse a la cama aquella noche, se tomó una copa de whisky. Su amor por el alcohol era tal que había pedido a su familia que, llegada la hora de su muerte, sus cenizas fueron esparcidas en una destilería de whisky. Sin embargo, sus allegados se negaron en rotundo y optaron por arrojarlas al mar. Mejor habría sido que lo arrojasen a una fuente de soda. Whisky and soda para Robert Mitchum. ¡Salud! Mr. Robert Mitchum.
Thank you. Thank you. Bueno, hasta aquí esta nueva entrega de Historias del Espectáculo. Si os ha parecido interesante, por favor, darle al me gusta, mochilike para los amigos, comentarlo con vuestras amistades para que vengan también y así formarán parte de esta gran familia. No os olvidéis de lo más importante, la campanita, porque así os avisarán de las novedades del canal. La campanita. Hasta la próxima.